Buenas tardes, mi nombre es Félix Zenosa y le vengo a hablar sobre diferencias entre respuesta inflamatoria sistémica y sepsis. La principal diferencia entre respuesta inflamatoria sistémica y sepsis es que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el dolor que pasa por todo el cuerpo, donde la sepsis es el dolor que causa por infecciones y no infecciones. La sepsis ocurre en todo el cuerpo que se mueve de la infección. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tanto el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como la sepsis son perjudiciales para el cuerpo humano. En contraste, la sepsis es una condición dañina que ocurre cuando los productos químicos se han liberado en la sangre humana, que ayuda a luchar contra las infecciones que causan dolor en todo el cuerpo. La sepsis llevó a una persona a decomponer varios órganos que conducen al shock y la muerte. Esta sepsis es la inflamación más dañina que amenaza la vida. Y ahora le vengo a hablar sobre los factores que influyen en el inicio y o establecimiento de infecciones sépticas. La edad avanzada, la infancia, sistema inmunitario comprometido, la diabetes, enfermedad renal o hepática crónica, ingreso en la unidad de cuidados intensivos o hospitalización más prolongada, dispositivos invasivos como catéteres intravenosos o intubación endotraqueal, administración previa de antibióticos o corticosteroides. Soy Ailey Cedo y en esta oportunidad estaremos hablando un poco acerca de las infecciones septicémicas. Primero que nada, trataremos algunos términos o conceptos básicos esenciales para una mejor comprensión del tema. De este modo encontramos los siguientes. Infección. Se refiere a la respuesta inflamatoria secundaria por la presencia de microorganismos o por la invasión por estos del tejido del huésped que habitualmente son estériles. Bacteriemia. Se define bacteriemia como la invasión del torrente circulatorio por microorganismos o fungemias si se trata de hongos, con hemocultivo positivo. Puede ocurrir espontáneamente durante ciertas infecciones, desde catéteres urinarios, catéteres intravenosos o después de la atención dental, intervenciones quirúrgicas en el sistema genital y urinario, desde una herida o por otros procedimientos. La bacteriemia puede conducir a infecciones metastásicas, incluida la endocarditis, especialmente en casos de anomalías de la válvula cardíaca. La bacteriemia transitoria a menudo es asintomática, pero puede desencadenar fiebre. La aparición de otros signos o manifestaciones clínicas generalmente sugiere una infección más grave, como sepsis o shock séptico. Tipos de bacteriemia. Esta enfermedad no se manifiesta de una manera única. Tiene varios tipos de cepas y combinaciones letales con otras afecciones, las cuales son de sumo cuidado y es muy importante conocer. La clasificación de la bacteriemia en medicina es la siguiente, según la cantidad de microorganismos. Este tipo de bacteriemia responde al número de bacterias presentes. Si varía la cantidad, varía la infección y el lugar donde aparece. Entre estas encontramos bacteriemia monomicrobiana y bacteriemia polimicrobiana. Bacteriemia monomicrobiana. Son infecciones causadas por un solo tipo de microorganismo. Por ejemplo, los agentes participantes en la infección del pie diabético varían según se trate de una infección superficial o una infección profunda. Las infecciones superficiales agudas, como la úlcera no complicada y la celulitis, adquiridas en la comunidad y sin tratamiento antibacteriano previo, son en su mayoría monomicrobianas, aislándose principalmente Staphylococcus aureus y especies de Streptococcus. Bacteriemia polimicrobiana. Son causadas por dos o más agentes anaerobios y aerobios, generalmente posteriores a cirugía, úlceras de cúbito, traumas, abscesos perineales, infecciones vulvovaginales, usuarios de drogas endovenosos. Las infecciones profundas o crónicas son polimicrobianas en más del 50% de los casos, según su duración. Esto se refiere al tiempo de permanencia de la bacteria en la sangre. Estas son la bacteriemia continua, que representa la presencia fija de los microorganismos en la sangre, es un signo importante de endocarditis infecciosa y otros focos de infección intravascular.
La bacteriemia intermitente representa la desaparición y reaparición intermitente de las bacterias en sangre. Está asociada generalmente con abscesos no drenados de localización intraabdominal, pélvicos, hepáticos y prostáticos. Estos abscesos producen generalmente fiebre de origen desconocido, bacteriemia oculta. La bacteriemia transitoria es la más común, que representa la presencia rápida y transitoria de la bacteria en la sangre, la cual es producto de pequeñas heridas o afecciones no graves. Es un estado transitorio caracterizado por el paso momentáneo de gérmenes o microbios en la sangre, sin dar lugar a manifestaciones patológicas. Ocurre generalmente después de la manipulación de tejidos infectados, abscesos, forúnculos, celulitis, instrumentación de superficies mucosas contaminadas como procedimientos dentales, dilatación uretal, caterización o abortos. En su forma más básica, las bacterias comenzarán a colonizar en su fuente primaria de educación. En este punto las bacterias pueden volverse transitorias y clínicamente insignificantes, o bien pueden escapar de la respuesta inmune del huésped y aumentar en número y convertirse en una infección local que eventualmente puede migrar a otras partes del cuerpo, y si la bacteria es viable y entra al torrente sanguíneo circulante, la infección aún puede desaparecer espontáneamente o progresar a septicemia. Según el lugar de adquisición, esto representa directamente en donde se produjo la enfermedad, se reduce directamente a si la infección se dio fuera de un centro de salud o si adquirió una bacteriemia clínica en un centro de salud. La bacteriemia intrahospitalaria es aquella en la que un paciente adquiere durante un ingreso hospitalario. El criterio que suele utilizarse para diferenciar un episodio de bacteriemia intrahospitalaria a de una extrahospitalaria es el periodo de tiempo transcurrido entre el ingreso en el hospital y el momento en el que se extraen los hemocultivos positivos. La mayoría de los estudios de bacteriemia suelen considerarse en un periodo de 48 horas. Algunos utilizan un periodo de 72 horas. Este criterio de tiempo debe considerarse tanto en el momento del ingreso del paciente como en el de alta. Así, un episodio de bacteriemia que ocurre en un paciente que haya sido dado de alta hospitalaria reingrese y en el periodo de 48 a 72 horas se obtengan unos hemocultivos positivos. También suele considerarse como un episodio de bacteriemia nosocomial. Por último, encontramos las bacteriemias según su foco. Este tipo responde a las bacteriemias según el criterio en el cual se enfoca. Está la bacteriemia primaria, la cual es la clásica bacteriemia en niños recién nacidos, que puede identificarse como bacteriemia oculta en el lactante. También las bacteriemias secundarias, que son causadas por otro tipo de infecciones aisladas, por ejemplo, la apendicitis. Septicemia. La septicemia es una respuesta generalizada del organismo, es decir, sistémica, grave ante una bacteriemia que puede ser potencialmente mortal, ya que progresa rápidamente y puede surgir de infecciones en todo el cuerpo, como infecciones en los pulmones, abdomen y tracto urinario. Es un término bastante ambiguo. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una entidad que define a una condición clínica que puede ser causada por diferentes etiologías, por ejemplo, infección, quemaduras o pancreatitis. Cuando la causa del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la infección y según la edad del paciente, su condición inmunológica de base y el tipo y número de patógenos causales, se realizan las diferentes definiciones desde la entidad menos grave, bacteriemia, hasta la de mayor gravedad que corresponde al shock séptico. Esta respuesta sistémica se manifiesta por medio de dos o más de los siguientes signos. Temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. Taquipnea manifestada por una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto. Presión parcial de dióxido de carbono menor de 32 milímetros de mercurio. Recuento leucocitario mayor de 12.000 o menor de 4.000. O leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. Sepsis. Pudiera definirse como el conjunto de síntomas y signos producidos en respuesta inflamatoria sistémica a una infección. Esto implica la interacción de un microorganismo o infectante o subproductos con células inmunes del hospedero. Dicho de otro modo, es la infección sospechada o documentada clínica y microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o cualquiera de los siguientes. En cuanto a las variables generales, tenemos
alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo mayor que 20 mililitros por kilogramo en 24 horas, hiperglucemia, glucosa en sangre mayor que 100 miligramos por decilitros en ausencia de diabetes, y en las variables inflamatorias podemos encontrar leucocitos mayor a 12.000 o menor que 4.000, número de leucocitos normal con mayor del 10% de formas inmaduras, proteína C reactiva mayor que 2 veces el valor normal, procalcitonina que es mayor que 2 veces el valor normal, entre otros como la saturación de sangre venosa mixta mayor al 70% y el índice cardíaco mayor al 3,5 litros por minuto. Sepsis severa. Es la sepsis asociada con disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión. La hipoperfusión o las alteraciones de la perfusión pueden cursar con acidosis láctica mayor a 2 milimol por litro, oliguria menor que el 0,5 mililitros por kilogramo o al menos durante 1 hora o menor que 30 mililitros por 2 horas y alteraciones del estado mental en la escala de Glasgow. La hipotensión se define como la tensión arterial sistólica menor que 90 miligramos de mercurio o disminución mayor que 40 miligramos de mercurio del valor basal en hipertensos con ausencia de otras causas conocidas de hipotensión. Shock séptico. Es la hipotensión inducida por sepsis que persiste a pesar de una adecuada resucitación con líquidos asociados a anormalidades de perfusión tisular como acidosis láctica, oliguria o alteraciones agudas del estado mental. La administración de fármacos vasopresores o intratópicos puede corregir dicha hipotensión. El shock séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas o la liberación en la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de la resistencia vascular sistémica y gasto cardíaco elevado. Por consiguiente, alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de los diversos órganos que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánica. Se puede considerar que este grupo de síndromes definidos con los anteriores criterios son un continuum de diversos estadios de una misma enfermedad. La sepsis severa y el shock séptico son resultados de la evolución de una infección y un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en un organismo que no es capaz de neutralizar el proceso inflamatorio e infeccioso, como podemos observar en la figura 1. Shock refractario. Si no se instaura un tratamiento, entraremos en un shock refractario, que es la respuesta inadecuada a la terapia con vasopresores en alta dosis. En esta no hay respuesta a ningún tratamiento debido a la destrucción celular masiva que hace que los diferentes órganos dejen de funcionar y lleva al paciente a presentar una falla multiorgánica. En un alto porcentaje, la muerte es el resultado final. Síndrome de disfunción multiorgánica. Es la presencia de alteraciones en la función de 2 o más órganos en un paciente enfermo que requiere de intervención clínica para lograr mantener la homeostasis. El síndrome de disfunción multiorgánica es causado generalmente por sepsis y se relaciona con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que está caracterizado por una disfunción progresiva y en algunos casos secuencial. Buenas, mi nombre es Carlos Garrido y estaré hablando sobre la fisiopatología de la sepsis. En la actualidad se considera que el síndrome clínico de la sepsis es el resultado de la liberación por parte del hospedador de los mediadores endógenos fosfolipídicos y proteicos pertenecientes a lo que es la reacción inflamatoria, la cual es inducida por los microorganismos invasores. Ahora, sea cual sea el foco inicial de la infección, decimos que la sepsis va a estar inducida el inicio va a estar inducido por la liberación de toxinas hacia el torrente sanguíneo. Dichas toxinas circulantes van a estar encargadas de activar el sistema inmunológico tanto humoral como celular. Y por su parte, los leucocitos van a formar mediadores muy potentes, como lo es el factor de necrosis tumoral, como lo son las citoquinas, como lo son las histaminas, como lo es la anafilotoxina o los eicosanoides. La activación sincronizada de esta cascada inmunológica tiene como objetivo la protección del organismo frente a las infecciones.
aunque a veces esta respuesta puede ser superior a la necesitada y causar una lesión celular en el huésped, induciendo así la aparición del síndrome clínico de la respuesta inflamatoria sistémica, la cual puede aparecer después de las 4 a 6 horas luego de que las primeras citoquinas pueden alcanzar las concentraciones plasmáticas suficientes como para causar un daño. Ahora, una vez inicia la producción de estos mediadores, los microbios infectantes van a desempeñar una función mínima. Por tanto, la sepsis es una enfermedad del metabolismo intermediario que es adquirida tras la exposición a agentes infecciosos que causan una deficiencia en el aporte energético celular, lo cual es causa de la respuesta excesiva inmunológica. Ahora, las manifestaciones clínicas no son inducidas o no son determinadas solamente por la hipoperfusionística, que es la disminución del riesgo sanguíneo en algunos tejidos, sino que también por la incapacidad celular para utilizar de manera eficiente los sustratos producidos en el metabolismo existente. Por último, decimos que se caracteriza la sepsis por la aparición de lo que es la fiebre, debilidad, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia respiratoria y por una leucocitosis. Ahora bien, estaremos hablando del mecanismo por medio del cual las bacterias pueden causar una septicemia. En condiciones normales, en el momento en el que se produce una invasión microbiana del organismo, el sistema inmune pone en marcha una secuencia de acontecimientos que se le denomina cascada inflamatoria. El desarrollo de la patogenia de este síndrome va a estar dado en lo que es el endotelio vascular, el cual va a ser el escenario del drama de la sepsis, donde los actores principales van a ser, por un lado, las endos y exotoxinas producidas por los microorganismos patógenos, y por otro lado va a estar los que son los neutrófilos y macrófagos, que van a estar dados por lo que es el huésped. Las bacterias gram negativas poseen en su pared poseen estructuras como lo es el lipopolisacárido y el peptidoglucano. Asimismo, las gram positivas poseen ácido lipoteicoico y ácido murámico. En ella se localiza el patrón de ordenamiento molecular, el cual es identificable por el sistema inmune por medio de los receptores del reconocimiento del patógeno, dentro de los cuales podemos mencionar lo que es el receptor de membrana CD14, que se encarga de reconocer los lipopolisacáridos o factores pertenecientes a lo que es la familia TROL, TRLS por sus siglas en inglés, de las cuales vamos a utilizar o van a estar implicados lo que es el TRL2 y 4, que tienen una función, que tienen un mecanismo por medio de los cual pueden reconocer la estructura de las bacterias gram positivas y gram negativas. Ahora bien, la interacción de estos microorganismos o de estos agentes patógenos con estos receptores por encima de la membrana de los monocitos y de los macrófagos activa la producción de citocinas que me van a dar inicio o que me van a activar el sistema inmune y el sistema inflamatorio. Por último, decimos que esta interacción entre los macrófagos y el receptor, y los microorganismos me va a causar la división o la diferenciación de estas células T en dos subtipos celulares, que van a ser las TH1, que van a estar encargadas de liberar o secretar citoquinas proinflamatorias, y las TH2, que van a estar encargadas de producir citoquinas antiinflamatorias. Entonces decimos que estos mecanismos pueden ser afectados por las bacterias mediante dos
mediante dos ocasiones. Primero tenemos por la cantidad de infecciones circundantes, es decir, que haya más de una sola infección, y también la predisposición genética que pueda tener la persona en el momento o en el transcurso de dicha infección bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los procesos proinflamatorios y procoagulantes junto con la disminución de la fibrinólisis me va a causar trombos me van a causar el daño múltiple de los órganos dianas del cuerpo humano. Agentes patógenos causantes de la septicemia. Entre los agentes patógenos bacterianos que se ven implicados en la septicemia tenemos al Staphylococcus aureus, al Streptococcus pneumoniae y a la Neisseria meningitidis. El Staphylococcus aureus, normalmente conocido como Staphylococcus dorado, presenta un tamaño pequeño de 0,5 a 1 micra de diámetro. Este se divide en 3 planos para formar así racimos. También se pueden encontrar en forma de diplococos o cadenas cortas. Y entre la gama de enfermedades que genera este agente podemos encontrar infecciones cutáneas también en la mucosa y de alto riesgo vital como celulitis, endiocarditis y meningitis. Otro agente patógeno sería el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Este microorganismo es capaz de generar diferentes tipos de infecciones. Y aquí hablamos de una bacteria gram positivo que cuenta con un tamaño de 1.2 a 1.8 micras de longitud. Su forma es oval con un extremo lacerado, lo cual quiere decir que es en forma de lanza. Sus agrupaciones se caracterizan por ser diplococos. Bueno, anteriormente en esta clasificación se determinaba como Diplococcus pneumoniae, pero puesto que en algunas ocasiones se formaban cadenas, cambiaron su nombre a Streptococcus, como normalmente se conoce hoy en día. Y por último, la Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, capaz de causar las infecciones como la meningitis y la meningocemia. Ella es una bacteria gram negativo que presenta un tamaño de 0.6 a 1.5 micras de diámetro. Su característica morfológica es que se presenta en diplococos con caras aplanadas adyacentes, es las que forman una especie de forma de granos de café. También se caracteriza por ser inmóvil y por no presentar esporas. Bienvenidos, mi nombre es Víctor Pérez y continuando con el tema vamos a hablar sobre la patogenia de la septicemia. Tenemos que la septicemia se origina por microorganismos como lo son bacterias, hongos y virus. Los agentes causales más frecuentes vendrían siendo las bacterias gram negativas, específicamente en estas las endotoxinas constituidas por lipopolisacáridos, las cuales son las que originan el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora bien, ¿qué daños me puede provocar la septicemia? Ella me va a provocar daños a dos niveles. Primero, al nivel de la célula endotelial. ¿Qué le va a pasar a esta célula? Ella va a cambiar su fenotipo de quiescente, que vendrá, esto significa que es anticoagulante, antiadhesivo y vasodilatador. Va a cambiar de quiescente a uno activado, es decir, procoagulante, proadhesivo y vasoconstrictor. Tanto estas células como los monocitos van a participar en lo que viene siendo la activación paralela de dos cascadas, la cascada de inflamación y la cascada de coagulación. Estas tendrán como fin eliminar el agente patógeno que está provocando la reacción. Sin embargo, esta respuesta a la vez puede generar un daño colateral en tejidos que se encuentren normales, ya que puede contribuir al desarrollo de disfunciones en órganos adyacentes. Ahora bien, en cuanto al daño de la pared endotelial, tenemos que la disfunción provocada por la septicemia va a culminar en una alteración muy grave de la homeostasis vascular.
Esta se caracteriza por la oclusión microvascular de magnitud variable. Esto va a provocar un desequilibrio entre lo que viene siendo la oferta y demanda de oxígeno a nivel tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sepsis se produce una activación endotelial masiva, muy exagerada y sostenida, que se va a caracterizar por un desequilibrio entre mediadores pro y antiinflamatorios y pérdida del tono vasomotor. ¿Qué pasa en estos casos? Que la respuesta que se está dando en el cuerpo es una respuesta de signos que es desadaptada y nos provoca, esto quiere decir que es una disfunción endotelial y esto podría acabar con la vida del individuo que está siendo afectado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como medidas y prevención para el control de lo que vendría siendo la sepsis? Básicamente es igual que prevenir cualquier tipo de infección, que para prevenirla tenemos que tratar totalmente evitar cualquier tipo de infecciones, cuidar bien cualquier afección de salud crónica que tenga el paciente o que tengamos nosotros, obtener las vacunas recomendadas por los organismos de seguridad responsables, practicar una buena higiene y mantener heridas que estén abiertas, mantenerlas limpias y desinfectadas y cubiertas hasta que éstas sanen. Muchas gracias por ver.